Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y vamos a hablar a continuación de salud en estos minutos que nos quedan hasta las 2 de la tarde, porque se estima que alrededor de un 15% de las personas mayores de 60 años presenta deterioro cognitivo leve. Es además una condición que está infradiagnosticada y rodeada de ideas erróneas que retrasan la consulta y el abordaje temprano. Vamos a hablar los próximos minutos, como decimos, hasta las 2 de la tarde con el doctor Pedro Gil Gregorio, médico especialista en geriatría y gerontología, también jefe del servicio de geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y colaborador de Suave Pharma. Doctor, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Bueno, como decimos, olvidar es normal, siempre se suele decir que olvidar es normal cuando se llega a determinada edad, aunque el deterioro cognitivo leve más allá de olvidos puntuales. Sí, según envejecemos hay algunas capacidades que sobre todo pierden velocidad de procesamiento de información, es decir, pueden, y de hecho lo vemos, y lo veo yo personalmente, cómo mi capacidad de aprendizaje disminuye, cómo empiezo a tener leves olvidos que podríamos llamar simples y sencillos. Y son muy diferentes de cuando uno empieza ya a tener lo que clínicamente se llama deterioro cognitivo leve. Ahí esa pérdida de memoria es más intensa, con mayor frecuencia. Los olvidos son más habituales. Las preguntas reiterativas a tu entorno son mayores. Eso ya no es congruente con el fenómeno de envejecimiento per se. Ese sería lo que llamaríamos deterioro cognitivo leve, que sí puede uno atribuir que en torno a un 15, un 20% de las personas mayores de 65 años entrarían en ese juicio diagnóstico. Una cuestión, ¿qué síntomas presenta este deterioro cognitivo? Aparte de esos olvidos, esas preguntas a lo mejor reiterativas sobre algo que a lo mejor se ha contestado hace 5 minutos. Sí, nosotros técnicamente clasificamos el deterioro cognitivo leve en nésico y no nésico. Es decir, el deterioro cognitivo nésico es el que afecta sobre todo a la memoria, sobre todo a la memoria episódica, a cosas que ocurrieron. Y hay otro deterioro cognitivo leve que llamamos nonésico, en lo cual no hay alteración de la memoria, sino alteración en el lenguaje, en funciones ejecutivas. Los síntomas, evidentemente, se pueden confundir con los del envejecimiento. Lo que los va a variar es, evidentemente, la intensidad de esos síntomas, sobre todo memoria, pero algunas otras funciones como la orientación, la capacidad de aprendizaje, trastornos del lenguaje, son síntomas que también pueden aparecer en el deterioro cognitivo leve y que obligarían a una consulta médica sin lugar a dudas. Y aparte de la edad, ¿qué otras causas pueden estar detrás de ese deterioro? Los factores de riesgo, primero, la causa lamentablemente no lo sabemos. No conocemos la causa final. Fíjense, el sistema nervioso central, que es donde asienta el deterioro cognitivo leve, es el sistema más complejo de nuestro organismo, más complejo, y por lo tanto tendremos que cambiar nuestra forma científica de pensar para buscar las causas. Pero lo que sí sabemos que son factores de riesgo. La edad, importante, pero todos los factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, alteración del colesterol, depresión, soledad no deseada, defectos de audición, de visión, son todos factores de riesgo que conocemos bastante bien y que son factores de riesgo que harán que esa pérdida de memoria que yo atribuyo al envejecimiento, si se asocia esos factores de riesgo, me lleven a ese deterioro cognitivo leve. ¿Y para diagnosticarlo es fácil? ¿Se requieren hacer pruebas o cómo es? El diagnóstico no es fácil porque, como os he contado, realmente es muy sutil. Las manifestaciones clínicas son muy sutiles. Evidentemente, acudir al médico, se debe de realizar una valoración neuropsicológica amplia que parametrice, que cuantifique esos defectos. Se pueden hacer técnicas de imagen, de neuroimagen, sobre todo de resonancia, y hoy en día se empiezan a hablar de ciertos biomarcadores en sangre periférica. Ya los teníamos en líquido cefalorraquídeo, pero también en sangre periférica. Pero sin lugar a dudas, lo mejor será el seguimiento.
Un paciente que se le diagnostica de deterioro cognitivo leve tiene que hacer un seguimiento por su médico, por su psicólogo, por las personas que lleve su caso, un seguimiento cada 3 o 6 meses, porque lo importante es ver cómo evoluciona ese deterioro cognitivo. Bueno, nos queda un minuto para llegar a las 2 de la tarde, que ya tenemos que ir terminando esta conversación, pero claro, ya la última pregunta sería, ¿cómo podemos prevenir el deterioro cognitivo? En primer lugar, controlando los factores de riesgo. Hipertensión, diabetes, dislipemia, depresión, trastorno de audición, de visión, soledad no deseada. Control de los factores de riesgo. Y después, con terapias que vayan dirigidas a algo que existe en los pacientes, en el cerebro de estos pacientes, como son los fenómenos de oxidación y de inflamación. Tendremos que actuar con algunas formas terapéuticas que tengan una acción antioxidante y antiinflamatoria. Pero indicando que si aportamos estas medidas, tienen que ser medidas a muy largo plazo. Esto no es un tratamiento a 2 o 3 meses. Esto es una forma de cambiar mi estilo de vida sobre los hábitos y sobre los fármacos. Muy bien, bueno, pues doctor Pedro Gil Gregorio, médico especialista en geriatría y gerontología, profesor titular de medicina en la Universidad Complutense, también colaborador de Suave Pharma. Muchas gracias por haber atendido en estos minutos nuestra llamada. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias a ustedes.